Nos acercamos a ti en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de tu pueblo. Y venimos en súplica, porque necesitamos, porque estamos menesterosos, urgidos de tu bendición. Queremos que tu Espíritu Santo, por tu palabra, nos ilumine y nos dé entendimiento correcto y apropiado de quién eres tú, de qué es lo que tú has hecho y qué es lo que pides de nosotros. Tu gracia es admirable y sublime. Y algunos de los que estamos aquí hemos gustado esa gracia. Y pensamos en una eternidad contigo para adorarte por esa gracia tan maravillosa. Pero hay también aquí quienes no conocen esa gracia, ni el poder transformador de tu gracia. Por ellos pedimos, para que tú, por tu palabra, actúes en sus vidas. Muéstranos hoy esta maravillosa gracia que se encuentra en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor, y haz esa obra maravillosa y misteriosa que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Pueden sentarse. Vamos a reanudar la serie de sermones en Gálatas. Estuve ausente 2 días del Señor y es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Traigo saludos afectuosos de muchos hermanos que sin conocernos o sin conocerles a muchos de ustedes, oran insistentemente por esta iglesia. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Para ayudar también a los que no han estado presentes en las otras exposiciones, entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16, aunque la exposición será del 11 al 16. Gálatas 1, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Recordemos entonces que al momento de escribir esta carta o esta epístola, el apóstol Pablo estaba sufriendo de muy serios ataques al mensaje que él predicaba y ataques a su misma persona. Los que lo atacaban decían o afirmaban que los gentiles que se convirtieran debían abrazar la ley de Moisés y cumplir los ritos de la ley de Moisés para poder pertenecer al pueblo de Dios. Esto es lo que ellos proponían. Está bien el evangelio, está bien Cristo, pero si ustedes han de pertenecer al pueblo de Dios, deben cumplir con los ritos de la ley de Moisés. Y también parece que atacaban a Pablo como persona, haciéndole pasar como un predicador de segunda categoría. Este tipo de ataques al evangelio, como habíamos visto en las sesiones anteriores o en las predicaciones anteriores, permanecen hasta el día de hoy. El evangelio falso afirma que el hombre se vuelve hijo de Dios cuando hace algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Varía de un grupo a otro o de una llamada iglesia a otro, pero el énfasis es en qué tiene que hacer el hombre. ¿Qué hace el hombre para volverse supuestamente hijo de Dios o ser pueblo de Dios? Y eso es pervertir el evangelio. Enfocarse en lo que nosotros, hombres pecadores, debemos hacer, eso es pervertir el evangelio. Así que los que prediquen tal cosa no predican el evangelio, y como habíamos visto, Pablo lanza una maldición sobre los tales y decía: sean anatema. Tuvimos toda una predicación al respecto del anatema también. Ahora, lamentablemente, muchas iglesias evangélicas, de una manera implícita, es decir, no abiertamente, pero en la forma de hacer las cosas, están deformando el evangelio. Porque aunque proclaman que la salvación es por fe y por la gracia, parece que el enfoque sea que el hombre se salva cuando se entrega él a Cristo, cuando acepta cierto grupo de creencias o cuando se comporta de cierta manera. Y eso es cuando se vuelve hijo de Dios o cuando se confirma como hijo de Dios. Y eso realmente suena bien, pero eso es pervertir el orden. Recuerden que habíamos visto que esa palabra que pervierten lo ponen de cabeza, están cambiando el orden de las cosas. Las iglesias, otras que se llaman, o solemos llamar las iglesias liberales, ni siquiera les importa lo que usted cree. Siempre que usted sea una persona buena y trate de hacer el bien y sea tolerante, eso es suficiente para ellos. Entonces, como vemos, tenemos varias trampas dentro del cristianismo.
aquellos que a pesar de considerarse a sí mismos evangélicos ponen ese énfasis en eso, en lo que el hombre hace. ¿Ya se entregó usted? ¿Cree exactamente lo correcto? ¿O bien está viviendo de cierta o cual manera? Y ya con eso se está pervirtiendo el evangelio, porque todas esas cosas son resultado del evangelio y no el evangelio. Resultado de un entendimiento correcto del evangelio. Entonces, para continuar con la serie, les voy a decir, esto lo vamos a repetir una y otra vez, sin cansarnos, para que penetre en nuestra mente y por la gracia de Dios en nuestro corazón y nunca nos apartemos del verdadero evangelio. El evangelio de Dios no es un mensaje que anuncie salvación a gente buena. No es eso. Es un mensaje que más bien nos enseña que aunque no hay nadie bueno, hay esperanza por el que sí es bueno. Hay esperanza para todos aquellos que reconocen que son malos y que reconociendo esto reciben con fe la salvación que se ofrece en Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio se trata entonces de lo que Dios hizo en Cristo y de lo que Dios hace en la vida de aquellos a los que Él llama. De lo que Dios hace también en la vida de los que Él llama. Porque si lo que se necesitara para salvarse fuera ser bueno o abrazar unas creencias específicas, ¿cuál es la implicación? Si eso fuera lo necesario, si así es como se salva el hombre, creyendo una serie de cosas y tratando de portarse lo mejor posible, ¿cuál es la implicación? Tenemos que aprender a verlo para que veamos lo grave que es. La implicación es: no hace falta que muriera Jesucristo. El sacrificio de la cruz se hace innecesario. Y por eso es el tono de la carta. Por eso es que Pablo no escribe calmadamente. Se nota en la carta que él está ansioso. Tengo que tratar con esto tan grave. No entienden los que están abrazando estas enseñanzas la implicación de lo que están enseñando. Entonces, ¿no hacía falta que Cristo muriera? Y eso es entonces lo que nosotros vamos a estar enfatizando. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera y qué es lo que se logra con su sacrificio? Cuando entendemos eso, entendemos el evangelio y quedamos nosotros admirándonos de la gracia, admirándonos de la misericordia de Dios y viendo cada vez, esto no es una cosa de una vez por todas, es cada vez más cuán maravilloso es el Salvador que nosotros tenemos en Cristo y cuán maravilloso el sacrificio que Él hizo y el alcance de ese sacrificio, lo que Él logró. Ahora, también habíamos dicho en la vez anterior que es necesario tener bien claro qué es el evangelio, porque a veces la gente quiere compartir el evangelio con otros y lo que da es su testimonio. Y entonces estábamos diciendo, hay una diferencia entre contar mi testimonio, es decir, contar qué hizo Dios en mi vida, que así es como debe ser, contar qué hizo Dios en mi vida, y el evangelio. Pero sin embargo, hay aún cosas peores. Hay gente que al contar su testimonio parece estar diciendo: mire lo que yo logré, y si yo pude, usted también podrá. Esa es realmente la filosofía del mundo. Vea, yo pude dejar los vicios, usted también puede. Eso no tiene nada de cristiano. Para eso no se ocupa el evangelio. Entonces, aquí, por lo que está sucediendo, se hace necesario ahora que Pablo haga referencia a su testimonio. Entonces vamos a hablar del testimonio de Pablo, pero vamos a notar cómo es que él lo da,
para que también aprendamos nosotros cuando vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que eso es el testimonio, lo que el Señor ha hecho, lo que Cristo hizo en mi vida, que lo sepamos hacer bien. Entonces, el versículo con el que quisiera que empecemos es realmente el 13, donde dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Nosotros tenemos varias partes en la Escritura donde se nos describe el testimonio de conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Y bueno, el pastor Ronnie ha hecho referencia a él cuando pasamos por Hechos 9. Y luego hay referencias también en Hechos 22. Pero yo quisiera que leyéramos para refrescar la de Hechos 26. Así que vamos a Hechos capítulo 26 para leer los versículos del 12 al 18. Bien, vamos a leer desde el 9 para tener bien todo el panorama, por si alguien no ha leído sobre la conversión de Saulo de Tarso, que luego se llama Pablo el apóstol. Entonces es Hechos 26 y vamos a leer del 9 al 18. La lectura nos va a aclarar. Yo ciertamente, está hablando Pablo, ¿verdad? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, quisiera que viéramos en el relato, en la referencia que hace Pablo en Gálatas, su testimonio en dos partes: lo que hizo Pablo y lo que hizo Dios. Así es como lo vamos a ver. Y entonces él dice: ya sabéis de mi conducta. Mi conducta, ¿qué era lo que yo, Pablo, hacía? ¿Cómo perseguía a la iglesia de Dios? Esa persecución era feroz. La acabamos de leer. Pero yo quisiera que ustedes hagan un poquito de esfuerzo mental para imaginar cómo era esa persecución. Porque nosotros no vivimos en un tiempo de persecución, ni hemos visto esto de cerca.
Entonces es necesario que hagamos ese esfuerzo. Pensemos cómo era esto. Dice que él tenía permiso, él estaba hablando, él estaba actuando legalmente y se esforzó en conseguir los permisos para hacer lo que él iba a hacer. Una persecución feroz. Imagínese que usted es un creyente, un discípulo del Señor en aquel tiempo. Y llega Saulo de Tarso a su casa. ¿Cómo llegaba él? No llegaba tocando educadamente. Buenas, ¿son ustedes creyentes en Jesucristo? ¿Se lo imaginan así? Porque yo me lo imagino casi botando la puerta de mi casa y diciendo, ¿hay aquí seguidores de ese Jesús de Nazaret? ¿Hay algunos discípulos de ese impostor Jesucristo? Jesús llamado el Cristo sería. Y ni siquiera les decía, hay aquí cristianos, porque para esa época todavía no se les llamaba cristianos a los discípulos. Y entonces me imagino en aquella casa los posibles escenarios, porque una familia, puede que aquel esposo dice, bueno, la verdad es que es ella, es la esposa, yo he ido por ella a esas reuniones, pero yo no, yo soy judío y quiero seguir yendo a la sinagoga. Bueno, ¿cuántos temerosos negarían? O tal vez ella diciendo que es él. Esa confrontación a la fe. Siguen ustedes a ese, que tenemos que enfatizar eso. Para Pablo, Jesús era un impostor. Por eso es que él estaba haciendo lo que hacía. Son ustedes, me lo imagino diciéndoles, estos que siguen a Jesucristo y que lo adoran como Dios y que creen que Él es el Mesías prometido. Y en algunas casas, como les decía, porque Él dice que los obligó a blasfemar, quiere decir que algunos de ellos dijeron, no, yo quiero seguir yendo a la sinagoga. Bueno, nada más diga, Jesucristo es un falso y es un impostor, todo lo que Él dijo es mentira. Él no es el Hijo de Dios, Él no es el pan del cielo, Él no es la luz del mundo. Yo he oído eso y todo eso es mentira. Niéguelo y ya, se acaba el problema. Pero algunos se iban a sostener, sí, Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él me salvó, Él es el Mesías esperado. ¿Y qué pasaba con esos? Dice que eran arrastrados y algunos hasta muertos. Y se sentía Pablo triunfador por hacer lo que estaba haciendo. Él perseguía, según lo que dice aquí, a la iglesia de Dios. Y sin embargo, como leímos, cuando el Señor Jesucristo se le aparece, le dice, ¿por qué me persigues? Estás persiguiendo a aquellos que son míos, de los cuales yo soy la cabeza y ellos son mi cuerpo. Me estás persiguiendo a mí. Habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. El judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué era y qué es? Es una religión basada en los escritos sagrados de Moisés y de los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Es una religión basada en la palabra de Dios y sin embargo una religión de aquellos que rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías. Eso es el judaísmo. Y en aquella época algunos se aferraron a su tradición, como veremos, pero de esos, muchos de ellos salvó el Señor. El versículo nos dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese celo, la palabra celo, es la pasión con que él abrazaba su creencia. Y su creencia en una religión que ahora era una religión falsa. Eso no debemos tener miedo de decirlo. Hay cristianos que parecen temer decir que el judaísmo es una religión falsa, porque está basado en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo se volvió falsa? En el momento en que rechazaron al Mesías. Y entonces Pablo abrazaba esta religión falsa y la abrazaba con pasión. Ese es el celo del que se nos habla. Ya lo había anunciado el Señor Jesucristo en Juan 16:2 cuando dice: llegará el momento que aquel que os mate pensará que rinde culto a Dios. Y eso era lo que Pablo hacía. Él creía con todo su corazón que él estaba haciendo lo correcto para Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase o palabra más bien que se usa en el Islam que le llaman el yihad, la guerra santa? Entonces, a los que abrazan una guerra santa, que son estos terroristas que están dispuestos a lo que sea, a matarse ellos y a matar a otros, y les dicen un yihadista, eso es lo que yo percibo que era Pablo en el judaísmo. Él estaba dispuesto a matar. Y en Filipenses 3, él hace también una descripción de quién era él y cuán orgulloso estaba de quién era él. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, toda una serie de credenciales para sentirse él: yo soy un verdadero judío como el que más, un celoso judío. Y esa se volvió también una religión falsa, en tanto que se basaba en el esfuerzo personal. ¿Ven? En el esfuerzo personal. Por eso es que en Filipenses 3 él después dice: todo lo que yo era, todo lo que yo logré, lo tengo por basura. Eso es basura, con tal de ganar a Cristo. Debemos tal vez aclarar, porque alguien puede pensar en todos los santos de tanto contemporáneos a la época apostólica como los antiguos. Ellos creían en el Antiguo Testamento, pero nunca un verdadero creyente confió su salvación en su propio desempeño, nunca. Nosotros leemos de Zacarías, de Elizabeth, temerosos de Dios, rectos. Leemos de Simeón, aquel que tuvo a Jesucristo en sus brazos. Leemos de Ana, la profetisa, que esperaba la redención también. Y todos ellos, ¿cómo fueron salvos? Igual que todos los santos del Antiguo Testamento, por fe en uno que habría de venir, en el Mesías. No por fe en su propio desempeño. Obviamente que ellos eran cuidadosos en guardar los mandamientos del Señor, pero no podrían haberse salvados si su fe estuviera puesta en su desempeño personal. Y entonces por eso afirmo categóricamente que el judaísmo es una religión falsa que pone la salvación de los hombres en sus obras y que ha rechazado la provisión de Dios para salvación que está en su Hijo Jesucristo. Ahora bien, nos dice aquí que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice él. Y entonces se hace necesario aclarar qué son las tradiciones. Nuestros niños van a escuchar esa palabra mucho y tenemos que enseñarles que hay tradiciones que son buenas. Son costumbres adoptadas por familias, por países y a veces hasta por regiones más grandes que países. Son cosas que se han hecho y que se abrazan, costumbres de una región o puede ser hasta de una familia. Hay tradiciones familiares. Entonces, ¿por qué es necesario aclararlo? Porque si solo leemos así, podría la gente pensar que toda tradición es mala.
Y eso no es cierto. Hay tradiciones buenas y debemos nosotros respaldar las tradiciones que sean buenas. ¿Cómo sé si son buenas? Bueno, si son de acuerdo a la palabra de Dios, son tradiciones buenas. Que sea una tradición en nuestras casas la adoración, por ejemplo, al Señor diaria. En un sentido podemos decir es nuestra tradición y es una tradición excelente y bíblica. Ahora, lo que pasa es que con la palabra tradición hay una connotación de que es algo que se hace por costumbre, entonces lo hacemos por tradición. Eso es lo que comienza a estar mal. Porque las personas hacen las cosas sin entenderlas, sino porque siempre lo hemos hecho así. Y yo recuerdo, al hablar de tradiciones, una ilustración que dio el pastor de la iglesia donde yo iba antes, con respecto a una señora, cómo preparaba la carne y que la partía de cierta y cierta manera, y que su hija también lo hacía así, la partían de cierta y tal cierta manera y la colocaban acá y hacían, y la hija de la hija también lo hizo así, hasta que un día la nieta le pregunta a la abuela que por qué es que la carne hay que trazarla así. Dice, yo no sé ustedes por qué lo hacen así, yo lo hacía así porque tenía un horno muy pequeño y tenía que partirla. ¿Entienden? Así pasa con las tradiciones. Hago algo porque lo hemos hecho así, sin entenderlo. Y ahí comienza a hacerse malo. Pero si hay una razón, y sobre todo si es una razón bíblica, entonces hay que sostener esa tradición. Bueno, él tenía, dice, gran celo por la tradición de sus padres, y entonces, recordemos esto, no estamos contra toda tradición. Hay tradiciones más bien que tenemos que sostenerlas, pero hay otras que por las que nos van a llamar malos patriotas. Y usted no sigue las tradiciones de nuestro pueblo. Bueno, esa no, porque va contrario a mi ciudadanía de los cielos. Yo no soy costarricense y luego cristiano, sino primero cristiano, que de paso soy costarricense. Entonces, mientras esas tradiciones de mi país o de mi familia no vayan contra los principios de mi verdadera ciudadanía que está en los cielos con el pueblo de Dios, entonces la puedo mantener, y si no, no. Entonces, seguimos viendo que en el testimonio de Pablo está lo que él es, lo que él hacía. Eso era él, un perseguidor, una conducta de una persona orgullosa de sí mismo y yendo hasta los estándares más altos. ¿Por qué? Porque su religión se basaba en el desempeño personal, en sus obras. Y bueno, no me quiero adelantar, pero todos llevamos por dentro este fariseo que era Pablo. Todos en el fondo queremos en algún momento poder jactarnos de lo que hacemos, o poder poner un poquito de confianza en lo que estamos haciendo y no en Cristo y su cruz. Y tenemos que combatirlo eso, y lo vamos a estar combatiendo con todas las fuerzas. Bueno, entonces vemos a Pablo haciendo todo esto, y una característica que creo que es necesario anotar aquí es la indisposición de Pablo de escuchar. ¿Cuántas personas creen ustedes? Porque él no dice, pero relata que eran muchas, a las que Pablo enfrentó siendo Saulo de Tarso. Él oyó, sabía todo lo del cristianismo, lo de esta secta de los nazarenos, como se llamaba en ese entonces. Pero ¿había disposición en Pablo para escuchar? Claro que no. Era completamente cerrado. Lo que yo creo, y así es, y así me fue enseñado, y no quiero oír nada más. Esto es lo que mis padres me enseñaron. Las tradiciones de mis padres las voy a guardar celosamente. Bueno, y en su testimonio ahora va a llevarnos a ver lo que Dios hizo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre. Entonces comienza lo que Dios hace. Dios es el que lo llamó y Dios es el que lo escogió. Dios le sale al encuentro. Y nosotros pongamos atención para que veamos cómo actuó Cristo. Cristo no le consulta a Pablo. No viene a él con razonamientos, sino que ahí lo leímos, una luz insoportable desde el cielo hace que caigan por tierra todos. Pero habla con él. Entonces yo la imagen que veo aquí es de Cristo como conquistador. Así viene a someter a uno de sus enemigos. Eso es lo que tenemos que ver que está pasando. El Cristo glorioso, exaltado, viene y le dice: un momento, pare aquí. Usted es enemigo mío, pero yo en este momento lo estoy conquistando para mi rey. Esto no se parece en nada a lo que tanto se defiende por muchas partes del libre albedrío, ¿cierto? No hay consulta, hay una impactante gracia que lo transforma todo y que le dice a él: prepárese para todo lo que viene. Le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y para que una persona esté dispuesta a padecer por Cristo, es porque de verdad ha entendido la gracia de Dios. Las palabras son: agradó a Dios. ¿Qué es lo que agradó a Dios? La conducta de Pablo. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque lamentablemente hemos oído una y otra vez a las personas que al hablar de la predestinación dicen: es que algo vio Dios, algo vio. ¿Qué vio Dios sino maldad en nuestro corazón? Y rebeldía y obstinación. Eso vio Dios, y sin embargo le agradó decir: este es mío. Y lo apartó. Y esa frase, desde el vientre de mi madre, eso es una forma de decir la elección eterna de Dios, porque sería una locura pensar que Dios está esperando a que las personas nazcan para elegirlos. Esa elección es previa a nuestra existencia, como muy claramente se nos ha enseñado cuando vimos Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Pero él aquí lo está diciendo: del vientre de mi madre, porque hay otros que también se expresaron así, como Jeremías, que tenía un llamado especial desde el vientre. No habíamos nacido, no había ellos nacido, y Dios ya había determinado cómo iba a tratar con ellos. Y sin embargo, todo eso que pasó, ¿cuántos años desde su nacimiento, su educación? Dios estaba detrás de todo, dejando que camine por donde Él quiere caminar. Él se ha propuesto cosas, vamos a dejarlo que las consiga, vamos a dejarlo. Y es Dios quien ha estado detrás de nosotros siempre. Por detrás y por delante me rodeaste, dice David. Nunca tenemos que olvidar esto. Todo lo que Dios permitió en nuestra vida, hasta las cosas más tristes, dolorosas que hemos pasado, Dios las estaba organizando porque nos iba a llamar. En el tiempo apropiado es que Dios llama. ¿Ven? A algunos llama cuando ya son maduros, ya están casados, ya tienen hijos. A otros llama en su vejez, en lo que llamamos ya casi el ocaso. Ya, pero el Señor tiene misericordia y llama a algunos así.
llama a algunos al borde de la muerte, como aquel al lado de la cruz, que estaba primero injuriando al Señor, dice uno de los evangelios, y después más bien dice al otro: no temes a Dios, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero esto es un hombre justo. Y le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Dice muchas cosas que nos da a entender que entendió perfectamente el evangelio. ¿Quién era? Era el rey que iba a volver un día. Acuérdate de mí. Y para eso hubo salvación. Así es. Y a otros Dios en su gracia y en su misericordia desde muy pequeños los llama. Nosotros tenemos que valorar esto muchísimo. Y si usted fue llamado siendo joven, como tenemos testimonios aquí de algunos que pueden decirlo, gloria a Dios, porque Él le libró de tanta inmundicia y de tanto pecado. Así es como tenemos que verlo. Pero Él soberanamente dice cuándo es que llama a cada uno. Él elige desde la eternidad, pero llama en el tiempo. Y según lo que leemos aquí de Pablo, no era algo que él se mereciera. Merecía Pablo, con lo que había hecho, con lo que él mismo confirma haber hecho. Perseguía yo a la iglesia de Dios sobremanera y la asolaba. Ese merece que Dios lo llame. Ahora, ¿merece alguno que Dios lo llame? Y si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a poder entender bien la gracia, ni vamos a poder cantar con el corazón algo como lo que recién cantamos: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó, un perdido, un ciego. Ese era yo. Y si el pecador no lo ve así, nunca va a entender la gracia. Si como les decía, buscamos en nosotros algo para decir: Dios me tenía por esto, no hemos entendido la gracia, porque nadie merece esta gracia tan maravillosa. Si pusieron atención al relato, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Coces son patadas. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es algo puntiagudo. Realmente se utiliza ese tipo de aparatos puntiagudos cuando se está tratando de domar a un animal que está salvaje o no ha sido domado. Entonces, por medio de ese objeto puntiagudo se le dice qué no hacer o qué hacer. Vaya para acá, vaya para allá. Pero si ese animal es rebelde y más bien patea el aguijón, ¿qué le pasa al animal? Comienza a sangrar. Y eso es lo que le está tratando de decir el Señor Jesucristo. Pablo, usted no se da cuenta de lo que está haciendo. Está pateando el aguijón y usted mismo se está dañando y destruyendo con todo esto que está haciendo. Y nosotros tenemos que decir: ¿habrá quien pelee contra Dios y prevalezca? Cuando yo les decía esto, que veo a Cristo como conquistador viniendo a subyugar a uno de sus enemigos, entendamos esto: Cristo va a subyugar a todos sus enemigos, y vendrá un día que serán por estrado de sus pies. La raza humana entera es enemiga de Dios. Pero en esta dispensación actual del Evangelio hay misericordia. De manera que viene Cristo conquistando a sus enemigos y los hace sus súbditos, súbditos de su reino. Los adopta. Y sin embargo, a todos los demás rebeldes un día aplastará Él en su ira. Así que Él es conquistador y siempre vencerá contra sus enemigos. No hay quien pelee contra Dios y le vaya bien.
el llamamiento divino, en el caso de Pablo, con su particular característica de que él iba a ser apóstol a los gentiles, pero sin embargo se desprende de él la manera en que Dios trata con todo ser humano, porque todos hemos sido sus enemigos. Pero esto tengámoslo en cuenta. ¿Trata Dios con todos de la misma manera? No es así. Dios trata con cada uno de diferente manera, soberanamente. En un sentido sí trata con todos de la misma manera, porque todos somos enemigos, necesitados de que haya paz. Y no hay diferentes caminos para llegar a Dios, solo uno, solo Cristo. En un sentido trata con todos de la misma manera, pero no son las mismas circunstancias las de todos. Y a mí me da pesar cuando escucho a personas que no abrazan el Evangelio verdaderamente y siguen en ese juego de que no se sabe si están en el mundo, o si son de Cristo, o si vuelven al mundo y otra vez con Cristo. No saben. Y hace mucho hablaba con alguien que estaba en esa situación y decía: yo quiero que Dios haga conmigo como hizo con Pablo. Y me da tanto pesar ver que hay las personas que no aprovechan de la Escritura lo que tienen que aprovechar. Que la gente está a veces esperando una experiencia así, que una luz del cielo les ciegue los ojos y los haga postrarse, y entonces sí van a rendirse y van a dejar el mundo y el pecado y a seguir a Cristo. Eso no le va a pasar, pero lo que le pasó a Pablo sí le puede pasar. Que usted le diga a Cristo: ¿qué quieres que yo haga? Eso sí nos tiene que pasar a todos. Y aquellos que están esperando una luz del cielo, yo les digo: la luz vino, dice la Escritura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no nos deja ahí, dice: porque sus obras eran malas. Ahí está el obstáculo para usted y para cualquiera: el pecado. En el particular de Pablo, su pecado, su orgullo, su apego a una religión de obras, a sus tradiciones. Y así cada uno de nosotros tendrá que revisar cuáles son esas creencias a las que nos podemos aferrar, que nos impiden tener a Cristo realmente como Él es. ¿Cuáles son esas costumbres o prácticas a las que podamos estar aferrándonos y que deberíamos atender a esa voz que dice: dura cosa te es hacer eso, dar coces contra el aguijón? Suelte eso ya. Suelte ese pecado, suelte al mundo, suelte esa falsa creencia que usted ha abrazado por mucho tiempo. La pregunta es esa: ¿se está aferrando usted a una religión de su mente, no basada en la Escritura? Porque cuando la Escritura nos habla de una religión pura y sin mácula, esa religión es el resultado de la conversión, del entendimiento del Evangelio, de una obra de gracia. Entonces se va a ver la religión verdadera en mí, que dice que es preocuparse por los necesitados y guardarse sin mancha del mundo. Pero nosotros podemos, y cualquiera, estar haciendo lo mismo que sucedía ahí en los Gálatas, pervirtiendo el Evangelio y cambiando el orden de las cosas. Al leer este testimonio, o al haberlo repasado, el testimonio de Pablo, vemos un ejemplo, por si eso no ha pasado en su vida. Si usted nunca le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Si no ha reconocido sus pecados,
Pero si ya usted lo ha hecho y tiene que dar su testimonio, sea cuidadoso de darlo de esta manera. Hable no de lo que usted ha logrado, porque Pablo no está contando esto aquí para ponerse él como ejemplo ni para darse gloria a sí mismo. Él va a contar lo que Dios hizo en su vida y claro, va a tener que contar qué era lo que él hacía. Nada para ganarme su favor. Todo lo que hacía me ganaba más y más condenación, pero él vino y me confrontó, salió a mi encuentro. Esa pregunta tengámosla, ya vamos concluyendo. ¿Le has preguntado a Dios qué quieres que Él haga? ¿Qué quiere Él que hagas? Llevemos esa pregunta en nuestro corazón. Vean, nosotros vamos a estar tratando el tema del legalismo, yo se los había anunciado muchas veces en esta serie. Y el legalismo precisamente es eso, es una religión basada en lo que el hombre hace y que pone requisitos a los hombres para la salvación. Como les decía, ¿qué les pone como requisitos? Eso varía de una a otra. Y es fácil reconocer algunos legalistas que dicen, usted tiene que hacer esto así, tiene que hacer esto asá. Una iglesia llena de ciertas reglas que no son bíblicas, es fácil de identificar. Y también es fácil de identificar la iglesia liberal que no le pide nada a nadie. Crea usted lo que usted quiera creer, viva como quiera vivir. Nada más amémonos todos y digamos que amamos a Jesús. Y eso es ser cristiano. Las iglesias sensacionalistas también son fáciles de identificar, que ponen su énfasis en eso emocional. Pero lo que es difícil de identificar es cuando en nuestro corazón hay una insistencia a ver algo bueno en mí, a revisar mi vida y a sentirme un poco mejor que los demás y por tanto merecedor de la gracia, a compararme siempre con los que son peores que yo. Tenemos que luchar contra ese fariseo que hay aquí adentro, que quiere de alguna manera tener algo en que gloriarse. Miren, la oración del fariseo, según el relato de Lucas, parece muy piadosa. Y lamentablemente así oran muchos cristianos. Señor, te doy gracias. No empieza muy bien. Va a hacer una lista de cosas que lees, pero bueno, le voy a dar gracias a Dios primero. Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás. Adúlteros, ladrones, borrachos, etcétera, ni como ese cobrador de impuestos. ¿Cuál es la oración que escuchó el Señor según Cristo? Fue la del publicano que no tenía ni valor de alzar su mirada, reconociendo quién era él y diciéndole, Señor, sé propicio a mí. Es decir, favoréceme en tu gracia. Yo no merezco. Lo que merezco yo es tu ira, pero aquí estoy rendido. Si usted quiere ser escuchado por Dios, lo primero que necesita es reconocer que Dios no tiene por qué escucharle. Y cuando usted reconozca que Dios no tiene por qué escucharle, y reconozca que hay uno por el cual Dios escucha, que es Cristo, entonces será escuchado. Brevemente vimos el testimonio del hombre de Dios que está defendiendo. ¿Y por qué es que él dice esto? Él necesita, por lo que va a hablar, decirles a ellos, miren, yo estuve ahí,
Yo sé cómo es eso, yo sé cómo es el corazón orgulloso, yo sé cómo es confiar en las obras, y eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios se trata de lo que Dios mismo hizo en su Hijo Jesucristo para favorecer a pecadores indignos como nosotros. Crea este Evangelio. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, por tu santa palabra, que nos muestra nuestra realidad como en un espejo. Que ella nos siga mostrando toda la fealdad de nuestro pecado, y que también ella nos siga mostrando la belleza, hermosura de la salvación que tenemos en Cristo. La hermosura del Salvador mismo, al cual nosotros damos honra y gloria y alabanza. Envía, oh Dios, tu Espíritu y aplica esta palabra que ha sido predicada, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.